orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Próximo verso. Judas, y no el que traicionó a Jesús. Este es Judas, hermano de Jesucristo. Judas 1:20. Hermano carnal de Jesucristo. Porque Cristo tuvo varios hermanos. Si no mal recuerdo, creo que eran 3. Pero Judas fue uno de ellos. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Notémonos lo que estamos viendo en estos dos versos. En el Espíritu. En el Espíritu. Orando en el Espíritu. Es tremendo lo que estamos viendo. Y este verso famoso, que de hecho lo hemos usado en muchas de nuestras clases estas últimas semanas, es Romanos, Saúl, capítulo 8, 26 al 28, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, oye, como dice Pablo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tremendo ese texto, ¿no? Wow, eso tiene poder. Orar en el Espíritu. Pablo nos revela un misterio, y es que es posible orar tan acompañado del Espíritu Santo que en ocasiones, no todo el tiempo, porque hoy vamos a ver que la oración en el Espíritu no todo el tiempo es rapidez, no todo el tiempo es escalofríos, no todo el tiempo es estar agitado, una oración agitada. Porque si hay algo que yo he aprendido estas últimas semanas, porque yo he aprovechado bien estos estudios. Yo escucho estos estudios todos los días, porque el mismo Espíritu Santo me habla, porque Dios está hablando a mi vida. Y yo he aprovechado bien estos estudios. Yo espero que todos ustedes tengan también esa urgencia. Y no le digan al Espíritu Santo que está perdiendo su tiempo, porque eso sí lo contrista. Si hay algo que yo he aprendido en estas últimas semanas, es que yo no tengo necesidad de gritar en ocasiones cuando oro. El Espíritu Santo me ha enseñado a bajar la voz, porque orar en el Espíritu no significa orar con volumen alto. Hay tiempo para todo en la oración. Yo prefiero llorar que gritar, siempre y cuando sea por el Espíritu, en el Espíritu. Es hermoso. A veces yo estoy aquí orando y yo siento por el Espíritu que quiere mover a toda la iglesia e interceder, y todo el mundo orando con voz en cuello y todo el mundo gritando y alzando la voz, y me encanta esa oración porque así se intercede. Pero es importante que todos entendamos que orar en el Espíritu no es lo alto que yo oro, no es lo rápido que yo oro. Orar en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo interviene en mi oración.
Y a medida de que vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo esto. ¿Me siguen hasta ahora? Próxima pantalla, por favor. ¿Qué es orar en el Espíritu? Los que les gusta el tema de la Trinidad, el evangelista por acá, esto te va a interesar mucho. Vamos a ver el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en acción mientras nosotros oramos. Orar en el Espíritu es, punto próximo, bien, cuando el Espíritu Santo interviene en nuestro periodo de oración. Orar en el Espíritu es sentir cuando el Espíritu Santo da vida a nuestra oración. Quiero que empecemos a visualizar al Espíritu Santo parándose al lado suyo, soplándole a su oración, soplando, dándole vida a nuestra oración. Esto es orar en el Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo interviene en nuestro periodo de oración. Voy a poner 3 puntos ya mismo. Bien, ya está el primero. También podemos añadir que el Espíritu, orar en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo sensibiliza nuestra oración para orar. Creo que se supone que eso diría nuestro corazón. Sí. Aleluya. Sensibiliza nuestro corazón para orar. Esto es orar en el Espíritu. Cuando nuestro corazón se sensibiliza. ¿Me siguen hasta ahora? Yo hoy estaba meditando en algo. Y es que yo duré tantos años como evangelista. Yo duré tantos años predicando. Y hace poco yo descubrí lo que es orar en el Espíritu. Yo llevo toda mi vida en este santo evangelio. Toda mi vida viendo milagros. Toda mi vida viendo demonios caer de los cuerpos. Toda mi vida enseñando. Y hace poco yo acabo de descubrir lo que es orar en el Espíritu. El orar en el Espíritu va creciendo progresivamente. Es decir, que no hay una oración perfecta. Eso es lo hermoso de orar en el Espíritu. Que son oraciones espontáneas que salen de nuestro corazón, pero no pueden salir de nuestro corazón sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo he experimentado algo hace como de un mes para acá. Y quiero que ya empecemos a entender más o menos. Y si usted no entiende o no ha experimentado esto, mientras yo lo vaya testificando, medite aquí en su corazón. Medite aquí y pídale al Señor experiencias semejantes a las que usted está escuchando. Yo llevo un mes para acá sintiendo algo cuando yo cierro mis ojos.
donde quiera que yo pueda estar, en mi trabajo, en mi carro, y yo decido que quiero orar un minuto nada más, unos 30 segundos, pongámoslo así. O con tan solo yo decir gracias, Señor, voy a pedir por esto. Yo llevo de un mes para acá, en el instante que yo cierro mis ojos, yo siento llorar y gemir. Es como que si me están apretando el corazón, y no se me hace como difícil quebrantarme, aún para yo dar gracias. Las oraciones por el Espíritu sensibilizan nuestro corazón. Amén. Una oración repetitiva. Gracias, Señor, por mami. Gracias por papi. Gracias por mis hijos. Gracias por... Y no es que es malo que demos gracias. Pero yo quiero que después de esta noche, yo quisiera, si hay algo que yo quisiera después de esta noche, es que todos aquí puedan experimentar y que le dé un hambre por aprender a orar en el Espíritu. Hay un hombre que yo aprendí de él, yo ni lo conozco, a orar en el Espíritu a través de él. Ese hombre cuando habla me da hambre de orar. Cuando él habla, mi espíritu le da hambre por orar, por estar en la presencia de Dios. Es algo un poco difícil de describir, pero es porque antes de yo escuchar predicaciones y estudios, en mi corazón hay un deseo de acercarme más al Dios que yo le sirvo. Cuando yo descubrí que yo puedo orar acompañado por el Espíritu Santo, mi sala se convierte en un trono. Yo cierro mis ojos y ya yo no estoy en mi sala. Yo estoy delante del trono de mi Padre. A veces algunos de ustedes orando en sus casas oran con los ojos abiertos y se distraen. Deben de buscar la forma de mantener sus ojos cerrados, porque el Espíritu no revela las cosas a nuestros sentidos naturales. Hay que ver con nuestros ojos espirituales. Yo cuando oro y yo siento que el Espíritu me está llamando a orar, y yo lavando los trastes, yo haciendo cena, yo tratando de avanzar lo más que yo puedo, porque me llama mi cuarto. Y yo mismo me pongo un horario. Si a esta hora no se terminó, olvídese, me quema el deseo de ir a mi cuarto y llorar y hablar con el Espíritu Santo. Matrimonios, pero en este caso los que tienen niños. Yo sé lo difícil que es orar cuando hay niños como matrimonio. Pero mi esposa y yo podemos testificar algo. A veces la presencia de Dios está tan fuerte en nuestra casa que nuestro hijo Dios lo usa.
Y él es el primero que empieza a orar. Y el plan de mi esposa es dormirlo. Pero él empezó a orar. Y le pide a su madre que le ponga alabanza a las 9:30 cuando hay que dormir. Es muy tarde para eso. Pero como nosotros sabemos lo que es orar en el Espíritu, yo saliendo de bañarme escucho a ellos orando en el cuarto. Y yo hace como unos días atrás, yo decía: Señor, yo no quiero orar sin mi esposa. Si ella no ora, yo no quiero orar. Porque yo quiero orar con ella. Porque yo no quiero que ella se sienta sobrecargada. Bueno, eso ya hablando yo personal. Pero ese día, yo bañándome, le dije al Espíritu Santo que yo quería orar con mi esposa. O yo quería que mi casa se convirtiera en una casa de oración esa noche. Y yo escuchaba gritos. Yo estaba en el baño y escuchaba gente gritando y clamando. Dije yo entre mí, estamos aquí. Dije yo entre mí, Emily tiene que estar dando fuerte a ese nene. Disciplinando al niño. Porque yo dije: a esta hora la gente gritando, pensando que no te avergüences, estamos aquí delante de la iglesia. Yo dije entre mí, y ese grito, ¿quién está gritando así? Yo dije: está llorando el nene porque la madre lo está disciplinando, porque no se está portando bien. Pero ni no era un grito tan fuerte yo, así que no se ponga a pensar nada. Pero sí, no, a esa hora no se grita en casa. Así, como así, no. Cuando yo voy saliendo del baño, yo escucho la alabanza, escucho la oración del cuarto. Yo no hago más nada que después de ponerme mi ropa me tiro en el piso, en el suelo a llorar. Por 1 hora, llorando. Porque yo sabía, no todo el tiempo, pero es hermoso aprovechar las oportunidades cuando llega el Espíritu Santo a nuestra casa. Amén. Que llegue el Espíritu Santo en mi casa es lo más que yo necesito, lo más que yo anhelo. Gloria a Dios. Punto número próximo, por favor. Orar en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo da dirección a nuestra oración. Y luego vamos a tocar estos temas más a profundidad en las próximas pantallas. Dirección. Él me guía a orar. Todos aquí hemos experimentado una oración turbada, una oración desenfocada, una oración ajorada. Todos aquí la hemos experimentado. Pero nosotros no debemos de conformarnos con esas oraciones. Y yo creo que por este estudio ustedes van a poder lograr vencer esa conformidad de quedarse así y decir: mi próxima oración será mejor. Cuando yo iba guiando hoy, hablando con mi esposa, tuve una visión. Y lo vamos a hacer aquí después de esto. Yo tuve una visión de todos ustedes. Y la visión fue que cuando yo estaba aquí enseñando, parece que el Espíritu me trajo a 3 horas en el futuro. Y me mostró algo que Él quería que nosotros hagamos. Yo vi en visión todos ustedes con cubiertas
encima de sus cabezas, con mantos encima de sus cabezas. Y bueno, vamos a esperar la dirección del Espíritu para ver qué es lo que Él quiere hacer en esta noche. Yo no creo que esto va a ser un estudio común. En un instante, cuando llega el Espíritu Santo, todo se detiene. Todo se detiene. Mis pensamientos se detienen. Mi estrés se detiene. Mi cansancio se detiene cuando llega el Espíritu Santo. Amén. Próximo punto, por favor. El Espíritu Santo da vida y sentimiento a nuestra oración para que llegue al Padre en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo da vida. La oración coge vida, coge emoción, sentimiento. No es una oración moribunda. Es una oración con vida. Dios mío. Yo hoy descubrí que mi oración no son palabras. Mi oración es mi cuerpo que va delante de Él. Mi oración se materializa y coge vida. El Espíritu Santo da vida y sentimiento a nuestra oración para que llegue al Padre en el nombre de Jesús. Aquí es donde vamos a ver la Trinidad en acción. Último punto ahí, por favor. El Padre escucha nuestra oración en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar para que nuestra oración no sea una muerta y vacía y sin pasión. El Espíritu Santo presenta nuestra oración al Padre. ¿Vieron ahí la Trinidad en acción? El Padre escucha nuestra oración en el nombre de Jesús el Hijo. Mas el Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar para que nuestra oración no sea una muerta y vacía y sin pasión. El Espíritu Santo presenta nuestra oración al Padre. Ese es el trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros oramos al Padre. El Padre me ayuda a orar a través de su Espíritu, a Él mismo. Él es muy grande. Él me pide orar y Él sabe que yo no sé orar. Entonces Él envía su Espíritu para que me enseñe a orar a Él. Esto es para los cristianos que siempre se sienten solos. Cuando oran, no estás orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu es una oración acompañada. No estamos solos cuando oramos. La oración tiene la capacidad de tener vida. Después de esta noche, yo quiero que usted reflexione en la oración que usted hace todas las veces que usted llega a este santo templo. Usted nunca se ha preguntado si usted repite su oración. ¿Están aquí conmigo? Usted nunca se ha preguntado eso. Pues hoy pregúntese.
Porque es muy fácil entrar en una oración repetitiva. Y no es que la repetición no tiene poder. Aquí el problema es que la oración se convierte en algo monótono, en algo sin sentido, en algo religioso, como nuestros hermanos católicos, que son nuestros hermanos porque creen en Cristo, pero su doctrina no es la correcta. Y si no se arrepienten, no irán al cielo. Pero ellos enseñan que la oración debe ser algo repetitivo. Las Aves Marías. Bueno, yo no sé mucho de eso. Pero las vanas repeticiones, habló Jesús en Mateo capítulo 6. ¿Tú lo sabías? Dice, no oréis con vana repetición. Entonces, la oración, tenemos que tener cuidado, mis santos hermanos, de que nosotros no caigamos en esa rueda del hámster. ¿Entiende cuando digo hámster? En esa rueda de la misma oración cada vez que venimos a la casa del Señor. Amén. Hermana Yaritza, ¿tiene algo que decir? Tremendo. Muy excelente pregunta. Tremenda pregunta. Aquí es lo que te voy a decir. Voy a hablar por experiencia propia. Si yo no siento que Él llegó, yo no oro. Yo no oro. Porque cuando yo voy a orar, yo a veces entro adorando, alabando al Señor, reconociéndolo. Pero yo no empiezo a orar hasta que yo sienta que Él llegó. Si Él no llegó, aunque era el horario de yo orar, yo no oro. Porque yo necesito sentir que Él llegó. Yo no sé orar. Yo no puedo orar. Pablo dice que no sabemos orar ni como conviene. En nuestra humanidad no sabemos orar. Por eso es que ustedes, todos aquí, incluyéndome yo, podemos hacer oraciones poderosas lunes a las 7 de la mañana y martes a las 7 de la mañana no te sale ni una palabra. Ahí habló el Espíritu. Porque esto no es de querer un horario tanto, aunque es bueno. Nuestra prioridad es esperar que Él llegue. Entonces, yo tengo que esforzarme para decirle al Espíritu Santo, yo voy a orar a esta hora. Voy a ir a orar. Pero si tú no llegas, yo solamente te voy a adorar. Y yo no voy a orar. Porque yo no sé por lo que debo orar. A mí me ha pasado. Yo tengo 3 periodos de oración al día. Yo oro 1 hora por la mañana, 15 minutos a las 11 de la mañana, 15 minutos en el horario de mi lunch.
dependiendo del día, por ejemplo, los lunes, yo no oro los 15 minutos durante mi almuerzo, porque yo vengo aquí. Lo que pasa es que yo soy sabio. Yo soy sabio porque yo sé que yo vengo a la iglesia y voy a poder orar aquí. Cuando yo llego a casa esta noche, yo solamente oraré para dar gracias y me voy a dormir, porque ya yo he pasado mi tiempo en la presencia de Dios. Entonces yo, al menos que el Espíritu me lo pida, que me tire a orar, yo no tengo planes de llegar esta noche a orar una hora, porque este es mi tiempo en la presencia de Dios. Entonces mañana yo no estoy en el templo. Mi horario cambia mañana. En vez de 3 días hoy, mañana yo oro 4 veces. Es mi horario. Pero sabe el Espíritu Santo lo que estoy hablando. Si yo voy a orar a las 11 y él no llega al carro, yo no oro. Yo no oro. Entonces, de esa manera nosotros podemos asegurar que no estamos orando repetitivamente. Porque tú vas a saber cuando él llegue. Tú lo vas a sentir. Tu corazón se va a sensibilizar. Vas a sentir orar por cosas específicas, cosas especiales que no estaban en tus planes. Ahora, una oración no debe ser esforzada, no debe ser forzada. No fuerce la oración. Mejor es unos minutos de adoración sin ninguna petición que 15 minutos de una oración forzada. Mejor es orar o entrar en un momento de adoración y no entremos con pedir, porque orar no es solamente pedir. Yo oro, pero yo no sé por lo que yo voy a pedir. Yo lo que voy es a presentarme. Yo lo que voy a hacer es adorar. Si hay algo que yo sé hacer es ser grato. Yo sé dar gracias. Y yo empiezo a meditar en todo lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y en esos 5 a 7 minutos de dar gracias, ahí viene el Espíritu Santo y me da una izquierda, ora por esto, o una derecha, ora por esta de acá que está pasando una necesidad. O viene el Espíritu y te mueve a orar por ciertas cosas. Pero si Él no me va a dirigir a hacer eso, mi oración no es efectiva. Claro que sí, porque yo fui a orar con el Espíritu, en el Espíritu. En ese instante Él quiso que yo adorara, que diera gracias. Amén. Hermana Yasmín y luego hermana Yaritza. Gloria a Dios. Repetitiva, sí. Amén. Así es. Así es. Amén. Así es. Amén. Hermana Yaritza.
Ujú. Amén. Ujú. Así es. Amén. Ujú. Oro. Ujú. Sí, Señor. Así es. Amén. Qué irónico, ¿no? Así es. El silencio es muy poderoso. Una de las cosas que yo he empezado a hacer, porque antes yo oraba con alabanzas y es hermoso, pero yo hago eco a lo que dice la hermana ahora. A veces yo personalmente, la alabanza me puede como desenfocar. Ya yo prefiero estar como en silencio, como en un silencio así. Aunque las alabanzas a veces yo las pongo y me ministran y me ayudan a orar, pero hay cierto momento donde me pasa mucho por la mañana, donde yo pongo como un piano suave o algo más como instrumental y yo entro en ese momento, en ese periodo de oración. eh, Puede ser que como al final yo ponga alabanza, pero el silencio habla mucho en el mundo espiritual. El Señor usa el silencio para hablarnos. Amén. Hermano Edgar, para continuar.
Y para algunos es un poco difícil hacer eso. Pero ponga esfuerzo para buscar cuándo usted puede. Yo soy de los primeros que cree que hay que ser sabios cuando nos toca orar, especialmente cuando hay hijos en la casa. No es fácil, y yo lo sé. Yo sé que no es fácil, pero se puede, con un poco de disciplina, con dejar que el Espíritu nos dirija. Fíjese algo, deje de estar tratando de hacer un hábito de orar 3 o 4 veces al día. Olvídese de eso, porque usted tiene que primero dar prioridad a orar en el Espíritu. Ya después que usted aprenda a orar en el Espíritu, con la compañía del Espíritu Santo, que tú ores cuando Él llegue. Ahora, no estoy diciendo que interrumpa su vida de oración y deje de orar, pero tome todo lo que hemos hablado aquí y medita en esto en esta noche. Amén. Hermana Liliana. Amén. Yes. Cuando llega el Espíritu Santo a ayudarnos a orar, y eso es algo que yo puse aquí, yo sé lo que es no poder orar y yo llorar al Espíritu Santo: Señor, yo no sé orar, yo no sé qué orar, te necesito, ven aquí, ayúdame a orar. Y yo sé durar minutos, como hasta una media hora. Lo que pasa es que algunos de ustedes son muy desesperados y piensan que Él va a llegar así, pero a veces Él no llega así para probarte. Como también hay ocasiones que Él llega así, que llega al momento, al instante. Entonces usted está llorando porque usted está atribulado, porque usted está sintiendo que no puede orar, que lleva 3 días sin poder orar, 4 días sin poder orar, y usted está pensando, el diablo está tomando ventaja de su debilidad, poniéndole pensamientos negativos en su mente, y el Espíritu Santo está ahí. Si Él supiera que yo lo dejé un momento solo para ver si Él puede reconocer, para que Él aprenda que sin mí Él no puede hacer nada. Amén, hermanos. Seguimos. Vamos a poner la próxima pantalla. La oración tiene la capacidad de tener vida y sensibilidad. Mi oración tiene la capacidad de tener vida y tener sensibilidad. Cuando llega el Espíritu Santo, para nosotros no es tan importante pedir. La presencia de Dios se hace realidad en nuestra conciencia. Y tú lo que estás llorando es porque tú estás en la presencia
del Dios que tú le sirves. ¿No te ha pasado esas oraciones? Que tú no tienes ni que pedir nada, que tú solamente estás llorando, dando gracias, porque tú estás en la presencia de Dios. Y esas son una de las oraciones más poderosas. Irónicamente, las que no tienen muchas peticiones. ¿Están aquí conmigo? Esa es la oración en el Espíritu. Porque yo me he dado de cuenta que el Espíritu no es que me pide, no es que me ayuda a pedir, aunque en ocasiones sí me ayuda. Él me ayuda a sensibilizarme. Porque Él sabe que mi humanidad, mi carnalidad, es oposición para que yo no ore. Entonces en ocasiones Él me va a ayudar a pedir, pero hay momentos donde Él solamente va a ayudar a que se caiga mi humanidad, mi carnalidad, para que haga espacio a la fluidez del Espíritu en la oración. Amén, hermanos. Esto quizás no lo tienen que escribir, pero podemos leerlo. Cuando estás orando en el Espíritu, te das cuenta que no estás hablando solo, estás hablando a Dios. Estás ante la presencia de Dios, delante de su trono, para hablar con Él. Y esto yo lo puse ahí en pantalla para poder entender este punto. Lo que es orar en el Espíritu. Ahí, por favor. Esto yo lo tomé de un libro. Empieza a orar. Hermana, ¿pueden por favor cerrarme la puerta? No quiero que me interrumpa la clase. Disculpe, hermana. Gloria a Dios. Esto yo lo tomé de un libro. Y donde dice, era un pastor que estaba hablando acerca de la oración en el Espíritu. Está diciendo que él empezó a orar en mi sala. Empiezo a orar en mi sala de estar y de repente siento que estoy ante el trono celestial. Eso es orar en el Espíritu. No todo el tiempo vas a tener experiencias, pero que a ti se te permita subir en el Espíritu delante del trono de Dios mientras tú estás orando. Que yo llevo así, yo me siento así, con los ojos cerrados, y yo me vea delante del trono de Dios. De hecho, le voy a decir un misterio. En mi casa, yo a veces oro de rodillas, pero yo oro más de dos formas: tirado en el piso o sentado. Yo a veces oro así, con las luces apagadas. Y yo espero que llegue el Espíritu Santo. Y yo le digo, hermano, yo sé lo que es orar en el Espíritu. Yo sé lo que es orar con el Espíritu. Yo le conté a ustedes la experiencia de, no me acuerdo si se lo conté, cuando yo vi al Espíritu Santo por primera vez. ¿Se lo conté? Esa experiencia a mí me marcó. Donde esa noche Él llegó a mí, pequeño Él, no tan alto. El Espíritu Santo me permitió verlo. Él se materializó en un cuerpo y yo lo vi como persona. Y Él llegó a mí y llegó con manos llenas de barras de oro. Yo les conté a ustedes este testimonio. ¿Se lo conté? Yo no les he contado este testimonio a ustedes. Yo creo que yo te lo conté a ti, Walfred. Yo me acuerdo que yo lo conté. Pero bueno, voy a contarlo ahora. Póngame en el piano de nuevo. Gracias. Esa noche wow, hermano. Esa experiencia a mí me marcó. Esa experiencia a mí me dejó nuevo. Esa noche yo sentí que yo dormí en una nube.
yo nunca he orado, yo nunca he sentido lo que yo sentí esa noche. Yo literalmente sentí que yo nací de nuevo. Y en una de esas noches yo sentí que alguien me puso la mano aquí. Y yo me desperté así. Y era mi esposa orando por mí. Y Dios la usó a ella para revelarme o prepararme para esa experiencia que yo iba a tener esa noche. Yo estaba sentado en el piso así, sentado en el piso con las piernas cruzadas, y yo lo que hacía era llorar, llorar, llorar. Y mi esposa estaba tirada por allá orando, y yo decía: Señor, aguántame, porque es que yo no quiero gritar aquí, porque yo sentía el peso de Dios. Y yo vi al Espíritu Santo que entró. Yo lo vi con mis ojos espirituales. Yo vi que Él llegó y Él se me presentó a mí como una persona vestida de blanco, como una persona pequeña, no tan alto. Y Él tenía en sus manos barras de oro. Barras, pero muchas barras de oro. Y yo estaba sentado así como un niño pequeño en el piso así. Y Él me ponía esas barras de oro en mis pies. Y en un instante yo me vi rodeado de barras de oro. Muchas barras de oro. Y esa noche yo nunca he tenido una conversación como yo la tuve con el Espíritu Santo. Hermano, yo sé que hay hombres grandes en la Biblia y que nunca llegaremos a tener experiencias como ellos. Pero a mí siempre me dio curiosidad que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Yo no sé lo que yo experimenté esa noche, pero yo sé que yo vi algo. Yo sé que yo vi a mi Dios. Y Él se me puso ahí con mucha barra de oro. Y yo le dije al Espíritu Santo, temblando. Y yo le pregunté y le dije: ¿qué es esto? Y Él me dijo: estos son dos cosas. Él me dijo: esto es tu vida delante de mí. Eso me quebró. Me quebró el corazón. Y el Espíritu Santo me dijo: yo te he pesado y te he hallado completo. Y lo segundo que me dijo fue: esto que tú ves aquí es tu recompensa. Esa noche, yo no sé si yo subí al cielo, pero esa noche a mí me marcó. Yo nunca he dormido como yo dormí esa noche. Yo sentía que me soplaban en la cara. Algo tan y tan estremecedor. Yo dormía en mi cama y mi esposa sabe que yo no duermo boca arriba. Esa noche yo dormí boca arriba porque yo sentía que alguien me soplaba así toda la noche. Toda la noche me soplaba en mi cara. Y esa noche, esa fue la semana que yo les testifiqué, la vez que Satanás vino, ¿verdad?, a tentarme, a tratar de destruir mi mente. Pero ahí llegó el Espíritu Santo. Hermano, yo ni pude orar cuando Satanás vino. Eso a mí, hasta el día de hoy, yo a veces le pregunto, aunque el Espíritu ya no quiere que yo piense en eso, pero a veces yo digo: Señor, ¿cómo es posible
que yo no pude ni orar ni una media palabra. Ahora me río, ¿no? Porque es que fue algo tan muy bueno, sin el Espíritu Santo, imagínense. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Claro, y es algo que esa experiencia a mí me marcó. Hermano, a veces yo sé, hermano, que esa noche el Espíritu Santo visitó mi casa y me dio esa experiencia. Amén. Vamos a continuar con la próxima pantalla. La oración en el Espíritu no es todo el tiempo electrizante y con escalofríos. Póngame el punto, por favor. No se siente como un avivamiento cada vez que oramos en el Espíritu. Existen muchas formas de experimentar el orar en el Espíritu. A veces orar en el Espíritu no se sentirá electrizante en lo absoluto. Se sentirá como un gemido. Pero no entres a orar en el Espíritu pensando que todo el tiempo vas a estar hablando lenguas de guerra y que todo el tiempo vas a estar guerreando contra el diablo. Orar en el Espíritu, yo voy a atreverme a decir que escasea reprensión al diablo. No es que no lo hay, porque lo hay por el Espíritu. Pero orar en el Espíritu, porque a veces se ora y lo que mueve la emoción es mencionar al diablo para muchos. Mencionar al diablo, mencionar los demonios, mencionar los espíritus. Y eso mueve a la gente a orar con una oración agitada. Pero la verdad, no hay vida en esa oración. La oración en el Espíritu no es todo el tiempo con esa energía, si lo podemos llamar. Amén. Orar en el Espíritu se experimenta de muchas formas. Pero una de las formas más hermosas es el gemido. Es como un dolor, es como, no diría dolor, sino diría como, es como un llanto, como de adentro. Y ¿alguien aquí ha experimentado eso? El Espíritu. Así es. Amén. Así es. Así es. Tremendo. Amén. Muy buen punto. Tremendo. Tremendo. Es así. Es como una urgencia que no sentías antes de llegar a orar. Es algo por el Espíritu. Amén. Bueno, claro que sí.
Muy bien. Yo te voy a decir algo, hijo. Si hay alguien que ha experimentado soledad, experimentado duda, es este servidor cuando ora. Ahora, ¿cómo yo logro vencer esos pensamientos? Por la palabra. Porque los pensamientos míos no están escritos. Y si no están escritos, no son verdad. Lo que es verdad es lo que está escrito. Si Dios me dice a mí en su palabra que Él, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. ¿Acaso mi pensamiento tiene más peso que esa palabra? Él quiere mostrarme. ¿Cómo me mostrará? Por mi sentido y mi conciencia. Entonces el enemigo va a querer estorbar mi oración y va a querer decir que mis visiones y mis experiencias no son del Espíritu. ¿Esos pensamientos están alineados a la palabra de Dios? ¿Acaso Pablo nos dice a nosotros que las visiones hay que pedir a Dios para ver si son de Él o no? La palabra de Dios nos enseña que Dios nos quiere revelar, demostrar cosas ocultas y espirituales. Hay experiencias que Dios quiere que tú mantengas para ti mismo. Pero mientras tú vayas entrando más en la oración y tú aprendes a callar tu voz, cierra tus oídos, cierra tus ojos carnales, calla tu boca, enfoca tu mente y abre tu corazón. Y cuando tú hagas eso, tú vas a poder ver por el Espíritu cuando Él esté ahí. Ahora, una de las cosas que yo hago cuando el Señor me quiere mostrar algo, no es que yo sé que Él me lo va a mostrar, pero yo entro invocando a Dios, reconociendo que Él está conmigo. Y cuando yo siento que Él llegó, yo cierro mis ojos, callo mi boca y empiezo a orar aquí poco a poco, aquí, con mis ojos cerrados. Y Él entonces empieza a revelar cosas que no estaban en mí, en mi meditar, querer hacerlo o visualizarlo. Tú vas a saber cuando hay una visión que viene de tu emoción. Tú lo vas a saber. Porque la inseguridad va a venir en ambos casos. Pero cuando tú pasas más tiempo con el Espíritu, eso se te calla dentro de ti. Esa voz, esa duda se te calla. Y tú no piensas ya si es o no es del Espíritu. Inmediatamente tú lo ves. Wow, Señor, ¿qué es esto que yo acabo de ver? Gracias. Fortalece tu fe con tu boca para que tu fe te ayude a creer que es Dios quien te está mostrando visiones. ¿Y cómo se fortalece la fe? Por el oír la palabra y por la boca. Inmediatamente yo veo algo. Yo, gracias, Señor, porque estoy viendo algo por el Espíritu. La visión que yo vi ahorita, guiando, ¿cómo yo pude saber que fue por el Espíritu? Porque yo ni estaba pensando en eso. Yo estaba hablando de la palabra. Instantáneamente yo lo vi en visión. A todos ustedes con mantos encima de su cabeza. Y yo lo pude sentir que fue nacido del Espíritu. Porque yo no premedité o yo no pensé querer ver eso. Entonces tú lo vas a poder ver en todo tiempo. Predicadores van a sentir frustraciones todo el tiempo,
Ustedes me ven aquí, piensan que yo no tengo batallas mentales. Cuando me toca predicar o ver cosas o ver visiones o ver cosas en ciencia, ¿ustedes no creen que uno no tiene batallas? Si hay alguien que ha tenido batallas es este. Pero ¿cómo yo aprendo a callar eso? Pasando más tiempo con Él. Y yo no le doy atención a eso. Lo tiro para atrás. Y Él se encarga de llevárselo. Pero no me quedo aquí yo pensando si fue o no fue. Porque yo no estoy interesado en hablar con Él para que Él me muestre. Yo lo que quiero es pasar tiempo con Él. Si yo voy a ver, Él lo sabe. Si yo voy a escuchar, solo Él lo sabe. Yo solamente voy a ir a Él para estar con Él. Si veo, gloria a Dios. Si no veo, gloria a Dios también. Pero si veo, voy a dar gloria a Dios y voy a callar mi naturaleza adámica, que me va a querer decir que lo que yo estoy viendo no es del Espíritu. Porque ya yo he pasado tiempo suficiente con Él para poder entender la intención de mi corazón. Yo no me acerco a Él para que Él me muestre. Yo me acerco a Él para estar con Él. ¿Entendiste? Amén. Todo el mundo va a tener esas batallas. Yo me he sentido solo miles de veces. Cientos de veces yo me he sentido solo cuando estoy orando. Es como al diario. A veces uno se siente solo, a veces uno se siente con el Espíritu. Todos los días es una batalla diaria. Sáquese eso de la mente, que la soledad es porque usted está apagado. Bueno, usted medite y reflexione. Amén. Pero cuando yo siento soledad o yo siento que Él no está conmigo, yo digo, pero yo estoy seguro que yo no hice nada. Y si hice algo, déjame pararme y detenerme y meditar. Y si yo me reflexiono y yo considero que yo no he hecho nada, yo reprendo al diablo si la palabra me dice que Él está conmigo. Y sigo andando. Y yo no pienso en esa frustración. Amén. Bueno, espero que eso le haya ayudado a alguien. Bien. Vamos a ver cómo avanzamos aquí. Ok. Nuevamente vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada. Para ponerlo, para que no tomemos tanto tiempo. Y lo que voy a hacer es que como lo hice la semana pasada, enviamos esto para que lo puedan añadir a sus notas. Si hay algo que a usted le encanta, escríbalo. Pero no se tarde, porque quiero que aprovechemos bien el tiempo. Amén. Voy ahora a hablar sobre qué es orar en la carne. ¿Qué es orar en la carne? Por favor. Bien, orar en la carne. Orar en la carne es lo opuesto a orar en el Espíritu. Es cuando confiamos y dependemos de nuestras propias fuerzas y palabras para orar. Todos hemos experimentado una oración en la carne. Es una oración muerta y sin pasión, sin sentido y sin dirección. La oración en la carne es una oración ajorada, una oración desenfocada y una oración turbada. Todos aquí hemos experimentado eso. ¿Alguien tiene humildad suficiente para decir amén? Amén. Todos aquí hemos experimentado eso. Ahora, ¿cómo yo venzo eso? Aplicando lo que es orar en el Espíritu. Amén. Pero antes de entrar ahí, quiero poner este punto. ¿Por qué me conformo con orar en la carne? ¿Por qué nosotros nos conformamos con orar ajoradamente? A veces uno entra a orar en cualquier momento, en cualquier lugar, sea en la casa o en la iglesia,
y te conformas con orar ajoradamente, orar sin dirección. Entonces, yo creo que cabe contestar esta pregunta: ¿por qué me conformo con orar en la carne? ¿Por qué nos conformamos con orar en la carne? Primero, porque no te has interesado lo suficiente para conocer al Espíritu Santo en la oración. Para ti, venir aquí a arrodillarte es algo común, es algo de rutina para ti. Y para ti no te interesa, ni aquí ni mucho menos en tu casa, de orar con la dirección del Espíritu. Y eso da indicio de síntomas de muerte espiritual. Si estos estudios, llevamos 5 semanas, yo quiero saber en 5 semanas lo que han hecho estos estudios en sus vidas. Porque si esta es la última semana y regresamos a la normalidad, de aquí a 3 meses, ¿cómo estará tu vida espiritual? Porque el copastor dejó de dar estos estudios. Usted se enfrió, se apagó. Oh, sí. Así van a ser. Yo quiero saber que ustedes no van a ser así. Y que han ido gradualmente creciendo. El que no hablaba lengua la primera semana ya habla en lengua. El que dejó de hablar en lengua ahora ya la 5ª semana está poco a poco desarrollándose para orar en lengua. El que no reconocía al Espíritu Santo como una compañía, ya la 5ª semana lo ha reconocido. Algo, yo espero que algo han hecho estos estudios. Próximo punto. ¿Por qué me conformo con orar en la carne? Porque la oración te resulta en algo aburrido. Hay algunos de ustedes que la oración los aburre, los duerme. No les interesa orar. ¿Cómo vas a vivir? El que no ora no vive. El que no ora. ¿Cómo? Es que yo quiero, mira hermano, yo prefiero, yo sé lo que voy a decir aquí, no voy a hablar ligeramente. Yo prefiero estar postrado en cama, muriéndome, que me quiten la habilidad de orar. Si a mí me van a quitar la habilidad de orar, que me traigan un cáncer y me mate Dios. Porque yo no puedo vivir sin orar. Yo no puedo vivir sin orar y hablar con mi Padre. Entre altas y bajas. La oración a mí no me resulta en algo aburrido. A mí no me aburre orar. Yo amo hablar a Dios. Porque Él es un amigo para mí. Cuando tú ves la oración como algo ordinario, tú no lo ves como que estás hablando con el Señor. Ahora, cuando tú aprendes que orar es hablar con Dios, y mucho más que hablar, es suplir, my God, tu necesidad espiritual, porque tú dependes de eso. Es como un carro que necesita gasolina. El carro sin gasolina no podrá correr. Así es la oración en la vida del creyente. El que no ora no corre. No, ni siquiera aprende. No hace cambio. Se daña todo. El que no ora no podrá funcionar, no podrá correr. Bien. Lo próximo, ¿por qué me conformo con orar en la carne? Porque tu prioridad número 1 no es tener una amistad con el Dios que tú le sirves. Estás conforme con solamente venir a los servicios y no hablar con Él todos los días. Esto traerá frustración a tu vida espiritual.
Yo espero que eso ya se le haya quitado a algunos de ustedes que oran solamente aquí. Yo espero que eso se lo haya quitado, porque eso son cosas de inmadurez espiritual. Y en esta iglesia eso no puede caber aquí. Porque si hay algo que nos va a mover a distinguirnos de otras iglesias, es una iglesia que ora en el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo, entre altas y bajas. Pero la oración es prioridad en esta iglesia. Siempre lo ha sido. Y todos los días arde el deseo de orar. No solamente en los servicios. Bien. Próxima pantalla. ¿Cómo puedo orar en el Espíritu? Número 1. Reconoce que dependes del Espíritu Santo para orar. Lo que estábamos hablando ahorita. Hay unas cuotas que puse ahí. Espíritu Santo, yo no sé orar. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes a orar. ¿Hay alguien que ora así o soy yo solamente? Hay que orar con sentido. Hay que orar con sentido. Punto número 2. Calla tu voz, cierra tus ojos, enfoca la mente y abre tu corazón. Los cuatro portales del cuerpo: la boca, los ojos, la mente y el corazón. Esos 4 portales, esas 4 puertas, las naturales. Por eso es que Pablo dijo que el natural no percibe las cosas del Espíritu. Porque tu boca natural no puede percibir el orar en el Espíritu. Tus ojos naturales no pueden percibir orar en el Espíritu. Ahora, cuando tú cierras tus ojos, tú callas tu voz natural, tu voz carnal, y tú esperas que Él llegue, y tú abres tu corazón y tú desenfocas tu mente. De repente tú entras en el Espíritu cuando Él llega y empiezas a dar gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque yo te siento. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has llegado. No te veo, pero te siento. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú me estás escuchando. Hay que ponerle vida, hay que ponerle espíritu a nuestra oración. Y número 3, esperar al Espíritu Santo para que llegue. Y en lo que Él llega, ¿qué me impide a mí de crear una atmósfera de adoración? Nada me impide, porque dice que Él habita en medio de la alabanza. A veces yo oro con la Biblia en mi mano, porque si hay 2 cosas que me ayudan a orar: el Espíritu Santo y la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando yo siento que mi conciencia está turbada y no me deja orar correctamente, yo empiezo a acordar y a meditar lo que dice la palabra de Dios. Él habita en medio de la alabanza. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Todo lo que pidieras en mi nombre al Padre será hecho. Y yo pongo fe a esa palabra. Señor, yo creo en lo que dice tu palabra. Yo creo en lo que dice tu palabra. Y mientras yo creo esa atmósfera de adoración, llegará el Espíritu Santo. Él llega. Amén. Él sí llega. Pero no nos desesperemos, porque a veces Él tarda un poco para llegar. No es que se tarda. Lo que pasa es que para nosotros Él no se deja llevar por esto de nosotros. El reloj de Él no es este. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? ¿Qué hora será? Él no llega en nuestro tiempo. Él llega cuando Él siente que estamos listos para recibirlo.
Y a veces Él no llega, en 20 minutos ya tú estás frustrado, tirado para atrás y diciendo, bueno, me voy a dar por vencido. Pero una de las cosas que nos va a ayudar a orar en el Espíritu es la comunión diaria. Amén. La comunión diaria. La comunión diaria con el Señor nos va a ayudar a orar en el Espíritu. Y nos va a hacer más sensible cuando entremos a orar. Y no es que tú sientas, uy, Dios mío, pero se me paran todos los pelos. Esa no es la primera indicación de que Él llegó. Hermano, quítese eso de la mente. Es hermoso sentir eso, pero eso no es la primera indicación. La primera indicación de que Él llegó empieza aquí, en tu corazón, que tú empiezas a arrepentirte, empiezas a meditar, empiezas a dar gracias. Tú estabas de lo más bien y empiezas a llorar por tu ropa, por tus zapatos. Empiezas a dar gracias por tu carro, por tu casa, por tus hijos. Y para ti es algo normal, pero cuando Él llega, tú empiezas a dar gracias con un espíritu, con un ánimo, con una pasión por esas cosas. Esa es una de las primeras indicaciones de que Él ha llegado. Wow, este estudio está fuerte hoy. Dios mío, tú estás poderoso en esta noche. Algunos de ustedes pensaban que íbamos a hablar simplemente de la oración. No, aquí llegó el Espíritu Santo. Próxima pantalla. Yo le voy a mandar todo esto porque esto está tremendo Esto está tremendo. Lo que pasa es que el tiempo se nos va y no nos queremos quedar aquí toda la noche. Señales de una oración en el Espíritu. Número 1. Una de las señales que se siente cuando estás orando en el Espíritu es que no sientes necesidad de apresurarse para decir palabras. Cuando oras en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo crea la realidad de la presencia de Dios en tu conciencia. Experimentar la presencia de Dios durante ese periodo te será más importante que cualquier otra petición. Próximo. El que ora en el Espíritu dura mucho tiempo dando gracias a Dios por su presencia. Esa es una de las señales de adoración en el Espíritu. No es una oración llena de peticiones. Es una oración de gratitud por la presencia de Dios. Porque claro, Jesucristo nos enseña a orar, pero más allá de eso, el Espíritu Santo no solamente toma esa enseñanza de Jesús, sino que la toma y le da vida, le da espíritu, le da formación. Claro, porque no vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. No vamos a hacer esa oración todo el tiempo, porque eso es una oración sin formación espiritual. No tiene carácter, no tiene pasión, no tiene vida. Pero ahora el Espíritu Santo toma lo que dijo el Hijo y le da formación, le da estructura, le da pasión, le da ánimo, le da energía. Y sin tú darte de cuenta, tú oraste de la misma, usando el formulario que dio Jesús, pero en el Espíritu. Amén. Wow. Esto está bueno hoy. Dios mío. Should we call out? No. Dice, should we call out del trabajo mañana? Porque yo me quedo aquí. Esto está bueno. Se llama la escuela, no. Aleluya. Dice arriba que una de las señales que se siente cuando estás orando en el Espíritu es que no sientes necesidad de apresurar para decir palabras. Dios mío, esto es algo tan real para mí, porque yo sé lo que es no estar ajorado cuando oro, pero también sé lo que es sentir ajoramiento cuando oro, porque tengo ahí el muchacho ahí detrás mío y yo tratando de orar. No es fácil, pero esas oraciones son especiales para mí con mi hijo ahí. Pero no hay nada más hermoso que yo estar sentado. Bueno, los que no tienen hijos están afortunados.
Ustedes están para explotar al diablo de todo vivo, digo yo. Porque es que tienen tiempo, Dios mío. Aprovechen ese tiempo. Aprovechenlo antes de que, oye. Porque ya después de esto, ay muchachos, yo te hago un cuento, como dice mi esposa. No, las cosas cambian. Pero para bien. ¿Me siguen? Bien. La próxima pantalla. Otras señales de orar en el Espíritu. Ahí vamos. Gemidos. El sentir de llorar o que te aprieta en el corazón mientras estás orando. Intercesión. Una oración agitada por la misma presencia de Dios para orar por una causa. Y lo tercero, orar en lenguas. Orar en lenguas es un don de poder orar por el Espíritu, cosas que nadie conoce sino usted y Dios. Yo quisiera saber, y ustedes me detienen ya cuando nos vayamos y me dice, ¿quién aquí ha empezado a orar más frecuentemente en lenguas después de estos estudios? Porque yo siento por el Espíritu que eso ha nacido en algunos de ustedes. Es algo tremendo orar en lenguas, porque cuando tú oras con el entendimiento acá, le voy a contar una experiencia rápido, se la cuento. Yo desde que he empezado estos estudios, yo no le he contado a nadie, pero bueno, lo voy a compartir porque el Espíritu así me lo mueve a compartir, a ver si esto anima a alguno de ustedes a entender la importancia de orar en lenguas. Póngase el cinturón, que esto va a sonar un poco fuerte. Desde que estos estudios han empezado y yo he estado meditando en mí mismo, trabajando en mí mismo, ciertas palabras que yo decía antes que no eran malas, pero eran como inapropiadas, y ya como en eso el Espíritu como que te aguanta. ¿Me sigues? Bueno, yo espero que estemos siendo edificados con esto. Pero después de estos estudios, cuando yo llego aquí a la iglesia, ustedes quizás no lo saben, pero todas mis oraciones son en el Espíritu, en lenguas. Yo me tiro ahí en el altar y yo oro en lenguas. 10, 15, 20, 30 minutos, una hora, cuanto tiempo dure. Empiezo a orar en español, adoración, gratitud. Y cuando yo siento que el Espíritu Santo está listo para inspirarme, porque es que uno lo siente, es algo como es una fuerza del Espíritu Santo que viene sobre ti para inspirarte a orar en lenguas. Y yo duro todo ese tiempo orando en lenguas. Pero fíjense lo que le voy a contar. Yo he estado experimentando algo, que mientras yo estoy orando en lenguas, mi mente está donde están ustedes. Y yo por el Espíritu, yo voy a cada silla en mi mente. Allá atrás voy y estoy aquí, pero estoy orando por la hermana, orando por los hermanos que están allá, y sigo. Aquí estoy orando, aquí en lenguas por el Espíritu. Pero en el Espíritu mi mente está literalmente moviéndose por cada silla. Y algunos de ustedes vienen con batallas, con cargas. Y la oración en lenguas, que es por el Espíritu, les libra de esas batallas. Porque no es el siervo de Dios que ora, es una compañía con el Espíritu Santo. Amén. Eso es orar en lenguas. Orando en lenguas. Y yo, para aquellos que están ya más avanzados en este caminar de los dones espirituales, si ustedes no oran en lenguas, deben buscar la importancia de orar en lenguas. Porque es posible orar en lenguas horas y horas y horas. Pero ahora, si usted no lo pide, no lo va a recibir. Si lo recibe y lo deja pagar, se muere. Si no le interesa, no le va a dar vida. No va a haber sentido allá.
Gloria a Dios. Y la última pantalla es las señales de una oración en la carne. Primero, el desenfoque mental. El desenfoque en la oración viene por la falta de comunión diaria. A veces se ora y usted está pensando en yo no sé qué, de verdad, no sé en qué está pensando. Se va la mente a pensar en otras cosas. Y claro, los primeros minutos se tiene esa batalla. Pero usted me va a decir a mí que usted ya lleva 15 minutos orando y usted todavía está desenfocado. Y después hace así. Y después hace así. Eso es lo que me va a decir usted a mí. Que lleva 15 minutos de rodilla, desenfocado mentalmente. Bueno, yo espero que esto nos lleve a reflexionar. Amén. Lo segundo, cansancio continuo. Yo enfatizo en esa palabra continuo durante toda la oración. El cansancio es un sentimiento carnal que domina a muchos cristianos que no tienen la autoridad para reprender ese cansancio. Yo sé lo que es llegar cansado, pero yo sé también lo que es que el Espíritu Santo me ayude a vencer ese cansancio. Amén. Yo quisiera ver a alguien reprender el cansancio, como lo hacía Gille. ¿Sabe que Gille hacía eso mucho? Gille reprendía el cansancio. Gille, cuando le daba cansancio, reprendía al diablo. Si reprendo al diablo en esta hora. Eso era un hombre tremendo en la oración. Cuando él lo cuenta varias veces, que cuando de momento llegaba un cansancio, pero claro, es un sentimiento carnal que a veces, yo no sé si a quién yo le he dicho esto, pero yo lo he dicho, que a veces hay espíritus, oye esto, a veces hay espíritus que envía el enemigo a ponerte cansado. Porque tú estabas de lo más bien, te tiras de rodillas y y empieza too much. Okay. Y ya me corrijo yo. Aleluya. A veces, yo sé, usted sabe lo que yo le estoy hablando, hermano. Pero no, reprende ese cansancio. Claro, pero usted va a saber cuando hay espíritu detrás de eso. Porque es así. Los espíritus saben manipular el cuerpo. Tienen una puerta abierta por la naturaleza adámica. Y aunque estamos en Cristo, hay una naturaleza todavía caída en nosotros, que nos va a hacer una fuerza continua. Por eso que Pablo dijo, hay una guerra continua entre la carne y el espíritu. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5. Porque hay una lucha continua. Y esa carta no es para los impíos. Esa carta es para una iglesia. Amén. Esa carta es para hermanos en Cristo. Pablo le dice, oye, esa batalla la van a tener, pero anden en el espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. Entonces a veces se siente ese cansancio, pero muchas veces viene por espíritus que están detrás de ahí tratando de manipular tu cuerpo y tus sentidos para que tú caigas en un sueño y tú no ores y te caigas de la ventana, como le pasó a Eutico. Amén. Y lo último son las palabras vanas, hablando sin dirección, orando sin dirección, orando la misma oración repetitiva. Estos son 3 señales de una oración en la carne: desenfoque mental, cansancio continuo y palabras vanas. Wow, Señor. Este estudio está, pero Dios mío, esto es uno de los mejores estudios que el Espíritu Santo me ha dado. Toda la gloria es para ti, Señor. Esto está tremendo. Para la gloria de Dios. Amén, hermanos.
no creo que se me queda nada. Si algo, bueno, de todo lo que hemos hablado, vamos a llevarnos esto en nuestro corazón en esta noche. Orar en el Espíritu, orando con el Espíritu Santo. Desde este momento en adelante vamos a tomar más diligencia para ser dirigidos por Él durante nuestro tiempo de oración. La oración no debe ser igual después de este estudio. No debe ser ya algo repetitivo. Nosotros no hacemos oraciones repetitivas. Esperamos que llegue el Espíritu Santo y con Él oramos. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para interceder, hay tiempo para guerrear, hay tiempo para gritar. Pero también hay tiempo para, que esto creo que es más en la casa, ¿no? En la casa se pasa tiempo con el Señor a solas. Usted llega aquí, usted tiene que llegar con la mentalidad de que va a haber guerra, de que va a haber gente, hermanos que van a llegar con carga. Usted quizás llegó bien, usted tiene que guerrear por la bendición suya y por la bendición de su hermano. Pero cuando usted llega, cuando usted salga de esta iglesia, hay una batalla continua que va a querer distraerte cuando ores. Y para eso se dan estos estudios, para que sean de beneficio para todos nosotros. Amén. Bueno, hemos sido grandemente bendecidos en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie.